Buenas, nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a estar hablando acerca del sistema óseo, en particular del esqueleto axial y de cómo este se forma en la etapa embrionaria. Voy a iniciar yo hablando un poco sobre lo que comprende el esqueleto axial y cómo este se origina, o sea, de dónde proviene. La diapositiva. Bien, el esqueleto axial va a incluir lo que es el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y se va a originar del mesodermo paraxial, la lámina lateral, hoja somática del mesodermo de la pared y la cresta neural. El mesodermo paraxial se va a condensar en bloques que en la región cefálica se va a llamar somitómeras y distalmente se va a llamar somitas. La importancia de los somitas es que van a dar lugar al desarrollo de las vértebras, la caja torácica, el esqueleto, cartílagos, tendones y la dermis. Estos se van a diferenciar en tres capas, que se van a desarrollar en tres tejidos diferentes, que es el dermatoma, que abarca la piel, el esclerotoma, que abarca el hueso del cartílago, y el miotoma, que es el músculo esquelético. Al término ya de la cuarta semana, estos tienen la propiedad de al término de la cuarta semana, perdón, el esclerotoma se va a tornar polimorfo y va a constituir el tejido laxo, o sea, el mesénquima o tejido conectivo embrionario. Entonces, estas células del mesénquima pues van a tener la propiedad de migrar y diferenciarse en osteoblastos, condroblastos, fibroblastos, desarrollando en sí lo que es el tejido del sistema musculoesquelético. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el neurocráneo o cráneo. Bien, el neurocráneo es la cavidad ósea que contiene al encéfalo y a sus envolturas membranosas. Este se va a dividir en dos, que es el neurocráneo cartilaginoso y el neurocráneo membranoso. Entonces vamos a ver el neurocráneo membranoso, cómo este se forma. Siguiente diapositiva. El neurocráneo membranoso, pues es la porción membranosa del cráneo que se va a derivar de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. El mesénquima de estas dos fuentes va a recubrir lo que es el encéfalo y va a sufrir lo que es osificación intermembranosa. Entonces, la consecuencia de esta osificación es que se van a formar huesos planos y membranosos que se van a caracterizar por la presencia de unas espículas óseas que tienen forma como de agujas. Entonces, estas van a irradiar hasta la periferia. Hasta aquí mi exposición. Bueno, mi nombre es Julián Alcántara y les estaré hablando acerca del cráneo del neonato, el neurocráneo cartilaginoso y sobre el viscerocráneo. Los huesos del cráneo de un bebé recién nacido son suaves y flexibles, con aberturas entre sus placas óseas. Los principales huesos que componen el cráneo de un recién nacido están el hueso frontal, el hueso occipital, dos huesos parietales y dos huesos temporales. Estos huesos se mantienen unidos, tejido elástico, fibroso y fuerte, denominadas suturas. Normalmente hay dos fontaneras en el cráneo recién nacido y son, se puede ver aquí en la imagen, la fontanera anterior y la fontanera posterior. La fontanera anterior se cierra de los 9 a 18 meses y la fontanera posterior se cierra ya cuando el bebé tiene un mes o 2 meses en adelante. Las suturas y las fontaneras son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del cerebro del bebé. Durante el parto, la flexibilidad de estas fibras permite que los huesos se superpongan de tal manera que el bebé pueda pasar a través de la vía del parto sin presionar ni dañar su cerebro. Un dato muy importante es que la palpación de las uñas y las fontaneras craneales es una de las maneras o de los medios por los cuales los médicos especialistas determinan el crecimiento y el desarrollo de los niños. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el neurocráneo cartilaginoso. El neurocráneo cartilaginoso se desarrolla en relación al encéfalo y presenta una porción más antigua que sería la base del cráneo y una región más superior o más moderna que sería la bóveda craneal.
El neurocráneo está compuesto dos, por estos cartílagos, que son los cartílagos precondrales, los cartílagos hipoficiarios y los cartílagos paracondrales. En la fosa craneal, el cartílago anterior del hueso etmoides es una parte frontal, se forma a partir de los cartílagos precondrales. Y entonces, en la fosa medial y el cuerpo del hueso esfenoides se forma a partir de los cartílagos hipoficiarios y precondrales. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es el viscerocráneo. Está formado por los huesos de la cara, que se originan principalmente de los primeros arcos faríneos. El primer arco da origen a una porción dorsal, que es el proceso maxilar, que se extiende hacia adelante y por debajo de la región de los ojos y origina estos huesos, que son el maxilar, el hueso cigomático, se puede ver aquí en la imagen, el cigomático y parte del hueso temporal. Y su porción más ventral se denomina proceso mandibular y contiene el cartílago de Meckel. Este cartílago, cuando se condensa y se osifica por medio de, o sea, más bien, cuando se condensa y se osifica por medio de la osificación membranosa y da origen a lo que es el maxilar inferior. Luego de esto, desaparece el ligamento esfenomandibular. Entonces tenemos que el segundo arco da origen más adelante a lo que son los huesecillos del oído, que son el martillo y el estribo, como sabemos. Entonces, cuando estos se unifican en el cuarto mes, y son los primeros, o más bien, son los primeros en hacer la osificación completa, la osificación membranosa completa. Por último, debo mencionar que el mesénquima para la formación de los huesos de la cara deriva de las células de la cresta negra, que se forma también el peso nasal y el peso labial. Hasta aquí la presentación y los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Jessica Rosario, y le voy a estar hablando sobre las vértebras y la columna vertebral. Las vértebras se forman a partir de las porciones del esclerotoma de los somitas, que deriva del mesodermo paracial. Una vértebra atípica está constituida por un arco, un foramen y un cuerpo vertebral, apófisis transversa y por lo general una apófisis espinosa. Durante las cuartas semanas, las células del esclerotoma migran en torno a la médula espinal y la notocorda para mezclarse con células del somita en el lado opuesto del tubo neural. Al tiempo que el desarrollo avanza, la porción del esclerotoma de cada somita también experimenta un proceso denominado resegmentación. Este ocurre cuando la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Así, cada vértebra se integra a partir de la combinación de la mitad caudal de un somita y la mitad craneal de su vecino. Como consecuencia de este proceso, los músculos que derivan de la región del miotoma de cada somita queda unido a dos somitas adyacentes, pasando por encima de los discos intervertebrales, por lo que pueden mover así la columna vertebral. Las células mesenquimatosas, ubicadas entre las regiones cefálicas y caudal del segmento original del esclerotoma, no proliferan, sino que ocupan el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos. Y de este modo, contribuyen a la formación de discos intervertebrales. La resegmentación de los esclerotomas para crear las vértebras definitivas hace que los miotomas formen puentes sobre los discos intervertebrales, y estas alteraciones determinan su capacidad para mover la columna. Al tiempo que se forman las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias: la curvatura torácica y la sacra. Luego se definen dos curvaturas secundarias: la curvatura cervical, al tiempo
al tiempo que el lactante aprende a sostener la cabeza erguida. Y también tenemos la curvatura lumbar que se forma cuando él aprende a caminar. Siguiente imagen, por favor. La siguiente. La siguiente. Es bueno mencionar algunos defectos vertebrales. En la primera imagen, hacia la derecha, vemos uno que es muy conocido. Este se llama escoliosis. Y en la izquierda tenemos el síndrome de Klippel-Feil, que en este se acorta el cuello y limita su movilidad. Uno de los defectos más graves es la hendidura vertebral, también conocido como espina bífida o vértebras de mariposa. En esta es una malformación congénita rara producida por un fallo de la fusión de los núcleos. En este existen varios tipos, como la espina bífida oculta, que es la más común y es más leve, y la espina bífida abierta, que es la más grave y es muy rara. Hasta aquí mi parte, lo voy a dejar con mi compañero Elian, que le va a hablar sobre las costillas y el esternón. Bien. Las costillas. La porción ósea de cada costilla deriva de las células del esclerotoma que permanecen en el mesodermo paraxial y crecen a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales son formados por las células del esclerotoma, que migra más allá de la frontera somítica lateral hasta el mesodermo de la placa lateral adyacente. Bien, a continuación les voy a hablar sobre lo que es sobre el esternón. Pasa a la siguiente imagen, por favor. El esternón. Este se desarrolla de manera independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral de la pared ventral del cuerpo. Se forman dos bandas externales en la capa parietal somática del mesodermo de la placa lateral a cada lado de la línea media. Y más adelante se fusionan para constituir moldes cartilaginosos del manubrio, los segmentos del cuerpo y el apéndice sifoides del esternón. Bien. Siguiente imagen, por favor. El sistema esquelético se desarrolla a partir del mesénquimo, que deriva de la pared de la capa germinal mesodérmica y de la cresta neural. Algunos huesos, como los planos, los planos del cráneo, presentan osificaciones intramembranosas. Esto es, las células mesenquimatosas se transforman de modo directo en osteoblastos. En la mayor parte de los huesos, como los largos de las extremidades, el mesénquima se condensa y forma moldes de cartílago hialino de los huesos. La columna vertebral y las costillas se desarrollan a partir de los compartimientos del esclerotoma de las somitas, y el esternón deriva del mesodermo de la pared ventral del cuerpo. Una vértebra definitiva se forma a partir de la condensación de la mitad caudal de un esclerotoma y su fusión con la mitad craneal del esclerotoma subyacente. Hasta aquí mi parte. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.